Dice el presidente Petro, producto de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no va a reemplazar a alcaldes y gobernadores que hayan sido elegidos popularmente si usted los sanciona o si usted los destituye. Usted obviamente piensa lo contrario, procuradora. ¿Esta pelea en qué nivel de intensidad está? Néstor, yo no veo un choque conmigo como procuradora. Yo veo es un desconocimiento y una intención de no querer acatar una decisión de la Corte Constitucional. Es una línea de mensaje del presidente desconociendo la institucionalidad democrática y promoviendo un desacato. Fue la Corte Constitucional la que determinó cómo debemos cumplir nuestras competencias frente a funcionarios electos popularmente, y ya la Corte Constitucional dijo que tenía la Procuraduría competencia para ello. Entonces no es conmigo, yo solamente estoy cumpliendo el ordenamiento jurídico colombiano y lo que dijo la Corte Constitucional frente a la interpretación y la adecuación de la sentencia de la Corte Interamericana al ordenamiento jurídico colombiano. Entonces, el presidente lo que está es desconociendo una regulación de nuestro país. Imagínense, entonces la preocupación no es mía. La preocupación tiene que ser de todos los ciudadanos que se van a ver afectados por el caos promovido por el presidente al no querer respetar la regulación normativa colombiana y decir que va a respetar una internacional. Es decir, un presidente de la República que no le gusta lo que hace las leyes colombianas, sino que quiere aplicar una ley extranjera o una decisión extranjera ya analizada y definida en Colombia. Sí. Ahora, procuradora, esa decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿acaso no fue acatada por Colombia? ¿Acaso, digamos, para entender los argumentos del presidente Petro, no está integrada a lo que ustedes los abogados llaman el bloque de constitucionalidad? Sí, nosotros intentamos, y se ha intentado en Colombia por cumplir la sentencia de la Corte Interamericana. Lo que pasa es que la sentencia da una orden que va en contra de toda la estructura constitucional del país, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una sentencia de la Corte Interamericana que tiene el Estado que cumplirla, y la Corte Interamericana le dice al Estado adecúe su ordenamiento jurídico, ¿correcto? Sí. El Estado trata de adecuar su ordenamiento jurídico con una ley que fue muy controvertida, la ley 2094, por el Congreso de la República, expide la ley, y esa ley es demandada por inconstitucional porque dicen que la ley no aplicó a cabalidad la sentencia de la Corte Interamericana. Al ser demandada esa ley, la Corte Constitucional estudia y dice, no, la ley se adecúa a la sentencia dentro del entendimiento y la armonía entre el ordenamiento jurídico colombiano y la sentencia, y la adapta al ordenamiento jurídico colombiano y determina que en lo que respecta a la competencia de la Procuraduría hay que mantenerla. Pero eso sí, la decisión de la Procuraduría debe ser revisada por la jurisdicción, un órgano jurisdiccional que es el Consejo de Estado. Entonces ya se aplicó el artículo 93 del bloque de constitucionalidad y ya se introdujo a las reglas colombianas, al ordenamiento jurídico colombiano, a la sentencia adecuada al ordenamiento interno, porque tocó hacer una armonización entre nuestra regulación constitucional, que dice que muchísimas autoridades que no son juez penal pueden luchar contra la corrupción y sancionar a funcionarios electos popularmente, y la adecuó en lo que se pudo al ordenamiento colombiano. Y eso es lo que yo estoy respetando y lo que el presidente no quiere respetar porque no le gustó la decisión. Y ahí es donde viene el problema. Procuradora, si ese fallo de la Corte Interamericana dice que usted no puede destituir funcionarios de elección popular, ¿por qué sí podría suspender y sancionar funcionarios de elección popular? El fallo dice que no pueden condenarse decisión final a un funcionario de elección popular por parte de la Procuraduría General de la Nación. Eso dice el fallo de la Corte Interamericana. La Corte Constitucional dice ese fallo tiene que armonizarse porque no se puede aplicar al pie de la letra. En Colombia, por la constituyente, se ordena que no solo un juez penal puede sancionar a funcionarios electos popularmente. Entonces, hay una sentencia de la Corte Interamericana que dice que solo un juez penal, y hay una decisión de la Asamblea Nacional Constituyente que revisó la Convención Americana y que dijo en Colombia hay un problema grave de corrupción y por lo tanto no es suficiente para que nuestros ciudadanos queden tranquilos que solo el juez penal puede investigar a los electos popularmente, sino les damos facultad a otras autoridades no penales. Entonces,
Una Asamblea Nacional Constituyente, que es la voluntad del pueblo, dice que autoridades no penales pueden hacerlo. Y una sentencia de la Corte Interamericana entra al ordenamiento jurídico colombiano y dice, no estamos de acuerdo con la decisión del pueblo colombiano, señores jueces colombianos, adecúen nuestra sentencia. Y la Corte Constitucional dice, evidentemente nosotros no podemos ir en contra de la voluntad popular de la Asamblea Constituyente, entonces vamos a armonizar la sentencia. Y bajo esa armonización, la decisión de la Corte Constitucional es, la Procuraduría sí puede, pero un juez, que no es penal, pero que sea un juez, verifica y ratifica la decisión. Eso es el estudio que se... Y aquí hay que todo el mundo tiene que cumplir la decisión de la Corte Constitucional. A mí puede que no me guste, pero tengo que cumplirla. Y el presidente, que es la máxima autoridad, no puede decir que porque no le gusta, entonces no la va a aplicar y quiere irse a la aplicación literal de la Corte Interamericana cuando ya la Corte Constitucional tomó la decisión de cómo teníamos que interpretar esa sentencia de la Corte Interamericana. Ese es el punto. Sí, pero procuradora, frente a esta situación de hecho que ha generado el presidente Petro con esta decisión, ¿qué va a hacer la Procuraduría? ¿Qué le queda? ¿Qué camino le queda? No, es que la Procuraduría no tiene problemas. La Procuraduría no tiene ningún problema. La Procuraduría está cumpliendo el ordenamiento jurídico colombiano. La Corte Constitucional, en su sentencia de revisión de la sentencia de la Corte Interamericana, le dijo a la Procuraduría, ejerza. Usted puede investigar, juzgar y sancionar a funcionarios electos popularmente, y lo estamos haciendo. De hecho, las decisiones que hemos tomado las hemos tomado con fundamento en las reglas colombianas, y lo estamos cumpliendo. El que no quiere cumplir es el presidente. Nosotros, si el presidente no quiere encargar a un alcalde, ese es un problema de caos que está generando el presidente, pero la suspensión del alcalde de Riohacha y las suspensiones que queden definitivas y ratificadas por el Consejo de Estado tienen que cumplirse en Colombia. De hecho, se lo quiero decir y se lo he dicho al alcalde de Riohacha. El alcalde de Riohacha, que está suspendido provisionalmente, no hay todavía una condena contra él. Esto es distinto. La medida provisional de suspensión no fue tocada por la Corte Interamericana, esa sentencia, pero el alcalde de Riohacha no se puede equivocar, porque con la carta del presidente de la República, el alcalde de Riohacha cree, y así lo dijo en un video, que se va a reincorporar al cargo. El alcalde de Riohacha se integra al cargo y está suspendido. Y se expone seriamente, expone su responsabilidad penal y su responsabilidad disciplinaria. Él sigue suspendido y así lo ordenó la Procuraduría. Él cuidado que cree que con la carta del presidente va a desconocer una orden de la Procuraduría General de la Nación que se fundamenta en una decisión de la Corte Constitucional, y que no crean tampoco otros funcionarios sancionados que pueden desconocer en virtud de una carta del presidente y de anunciar públicamente que va a desacatar a la rama judicial y va a desacatar la institucionalidad democrática de Colombia. Pueden hacer lo que quieran. La Procuraduría va a seguir cumpliendo su función hasta que una decisión de una Asamblea Constituyente o alguna decisión distinta le cambie su competencia. Pero mientras esté, tenemos que cumplir con la ley, porque si no yo estaría incurriendo en un delito de prevaricato por no hacer o cumplir mi función. Sí, pero eso está claro, pero como ya lo vimos en el caso, usted lo acaba de mencionar, del alcalde de Riohacha, pues los funcionarios se van a amparar en la carta del presidente. En la práctica, ¿qué va a hacer usted, por ejemplo, frente al alcalde de Riohacha? No, el alcalde está... La decisión disciplinaria de la Procuraduría es la suspensión del alcalde de Riohacha. Está suspendido. De hecho, se le prorrogó la suspensión porque él no puede estar en el cargo mientras hacemos la investigación, porque se cumplen las reglas de que podría afectar la investigación o podría reincidir en la conducta, que son los elementos legales y constitucionales para suspender provisionalmente a un alcalde o un electo popularmente. Él está suspendido. Sí. Otra cosa es que el presidente le nombre el reemplazo. Eso no es de la Procuraduría, el reemplazo. En virtud de la colaboración armónica que debe existir, nosotros le decimos al presidente, hombre, señor presidente, nosotros acabamos de suspender, usted encargue el reemplazo. El presidente dice que desacata la decisión. Ahí viene el caos. Ingobernabilidad en Riohacha, no hay cómo resolver el problema y el presidente está generando un caos frente a la democracia del país. ¿Qué hicieron en Riohacha o pueden hacer? Suplir con otras normas la ingobernabilidad que generó el presidente, y de esa manera, con otras normas supletorias, encargaron al secretario de gobierno. Pero ese problema es del gobierno, que no está cumpliendo con la democracia ni en esa confianza legítima del pueblo de que el presidente debería encargar inmediatamente. No lo quiere hacer porque no le gustó la decisión de la Corte Constitucional, y entonces el alcalde, el secretario de gobierno se encargó. Ese no es el problema. Sí. El problema es la carta y el desacato y el caos que está generando. Mira, ya tenemos problemas, Felipe,
tenemos problemas de muchísimos sancionados que quieren inscribirse para ser candidatos otra vez populares. ¿Cuántos, procuradora? ¿Tiene el listado de cuántas personas están intentando inscribirse siendo sancionadas? No sé, por ejemplo, que en el Tolima se quiere inscribir uno que fue sancionado, porque entonces ya un tribunal quiere seguir los desacatos diciendo que la sanción no debe respetarse porque no se acata la decisión de la Corte Interamericana. Y una carta en ese sentido, además publicitada de esa manera, 3 días antes al cierre de inscripciones, está generando un caos tremendo porque ya nadie quiere cumplir y quiere seguir el mal ejemplo del presidente, una postura del presidente que está promoviendo la impunidad, que está debilitando la lucha contra la corrupción en un país tan afectado por la corrupción y más en tiempos cercanos a elecciones regionales. Imagínense el mensaje que está enviando el presidente y diciéndole a todos desacaten las sanciones de la Procuraduría General de la Nación, sanciones que vienen de hace 30 años, desde que se pidió la Carta Política. Procuradora, eso es un tema. Al final de la carta que hace 2 días le envía el presidente Petro a su despacho, dice que no acata la decisión de nombrar el reemplazo del alcalde de Riohacha porque se podría exponer Colombia a eventuales demandas internacionales o incluso nacionales por parte de los sancionados, que con base en la jurisprudencia de la CIDH no cabría la posibilidad de que el presidente hiciera eso porque Colombia sería eventualmente sujeto de demandas en su contra. ¿Usted cómo ve esa posición del presidente? El presidente de la República, cuando se posesionó de presidente de la República, recordémoslo todos, juró ante el país cumplir la Constitución y las leyes colombianas, ¿correcto? Esa es su función. Él no puede dar ningún mal ejemplo. Decir o respaldarse en que se van a someter los sancionados a los electos popularmente sancionados a sanciones internacionales del país es un albur que de muy larga discusión, por cuanto que es ir en contra del ordenamiento jurídico colombiano. Eso no es un argumento sólido porque Colombia está cumpliendo y la sentencia de la Corte Constitucional cumplió con la sentencia de la Corte Interamericana al armonizarla al ordenamiento jurídico interno. Y eso fue lo que pidió la Corte Interamericana cuando dijo Estado colombiano estudie su ordenamiento y adecue a lo que ha dicho la Corte Interamericana. Entonces, esas son las excusas que no son válidas cuando él tiene que cumplir es la Constitución colombiana y la ley colombiana. Sí. No tiene Procuradora, lógica el hecho de que las sanciones más recientes, esta que origina este choque, que es la sanción al alcalde de Riohacha, o la anterior que fue la suspensión del alcalde de Cartagena, son medidas cautelares. ¿Qué cambia para efectos del estudio jurídico de todo esto? Sí, tan estamos cumpliendo la sentencia de la Corte Interamericana que la decisión del alcalde Daud de Cartagena es una condena en primera instancia que ordena la suspensión del alcalde de Cartagena. Condena que tiene segunda instancia porque antes eran condenas de única instancia y la Corte Interamericana dijo que debíamos ampliar y dar más garantías procesales. Entonces ahora viene la apelación que ya interpuso o va a interponer el alcalde y luego de la apelación, si la condena se ratifica, va al Consejo de Estado y el Consejo de Estado es que él dice y todo está correcto y ahí sí inmediatamente se cumple la condena. Con el alcalde de Riohacha es una medida de suspensión provisional en favor de la comunidad de Riohacha para proteger el patrimonio público de Riohacha, en donde no hay una sanción, sino hay una medida provisional de protección. De eso le quería preguntar, porque es que no sé si técnicamente, si jurídicamente, una medida cautelar ¿se la considera en Colombia una sanción? ¿La separación del cargo cautelarmente es equivalente a una sanción? No. No es un tema de responsabilidad ni de condena. Es un tema de prevención para investigación y evitar, porque hay elementos que orientan hacia ello, que el suspendido pueda seguir reincidiendo en la conducta que es objeto de investigación. En este caso estamos investigando una licitación, una adjudicación de un contrato sobre el acueducto de Riohacha, en donde se dice o se está estudiando el no acatamiento a unas órdenes de la sentencia de la Corte Constitucional del Estado de Cosas Inconstitucionales, y el alcalde de Riohacha, a pesar de las prevenciones que se les hizo, en principio, porque apenas está en investigación, no cumplió con esas reglas
pero como hay otros contratos parecidos en ciernes, se prefirió suspender al alcalde para evitar que reincidiera en la conducta que es objeto de investigación. No tiene nada que ver con una sanción, una medida provisional. Procuradora. Pero algo más. Señora. La carta de Petro, porque es una carta del presidente Petro, no revoca, no anula, no le quita efectos a la decisión de suspensión de la Procuraduría General de la Nación. Nosotros seguimos operando con el principio de separación de poder. La carta de Petro lo que está originando es un caos y una orden de incitación a la desobediencia a las reglas jurídicas de nuestro país, que es lo peligroso para la democracia. Pero, procuradora, perdóneme, si la carta del presidente no revoca la decisión de la Procuraduría, ¿quién gobierna entonces a Riohacha? ¿O quién elige a los alcaldes? ¿O quién decide quién gobierna las ciudades por donde va pasando la mano de la Procuraduría sancionando? Exactamente. En la colaboración armónica, y nunca se había visto esto antes, el presidente de la República nombra al encargo, porque es una capital distrital. Sí. Siempre había ocurrido que el presidente tuvo una colaboración armónica. La Procuraduría le pide, en ese trabajo amistoso entre órganos, él le pide al presidente: señor presidente, acabamos de suspender al alcalde de Riohacha, por favor, encargue, nombre el reemplazo. Y eso nunca había tenido ningún problema. Hoy el presidente dice: hombre, yo no voy a encargar, porque a mí no me gusta la decisión de la Corte Constitucional y yo solo voy a acatar la de la Corte Interamericana. ¿Qué pasa entonces? Normas supletorias que tiene el ordenamiento jurídico colombiano son las utilizadas para poder entonces evitar ese caos que ya se originó y utilizar otras normas supletorias para encargar a alguien de alcalde de Riohacha, como se hizo allá, y se utilizó unas normas que se aplican para la gobernación cuando es suspendido un gobernador. ¿Qué normas, qué normas, procuradora? ¿Qué normas supletorias se aplican en este caso, por ejemplo? En este caso, cuando se suspende un gobernador, automáticamente el secretario de gobierno queda encargado. Para gobernador, para alcalde no hay claridad, y entonces lo que hizo la alcaldía de Riohacha fue que el secretario de gobierno quedó encargado en virtud de reiterarle al presidente varias veces primero que le mandara el encargo, y al no obtener eso y pasar unos días con desgobernabilidad por el caos que generó el presidente, decidieron aplicar esa norma y se encargó el secretario de gobierno de la alcaldía de Riohacha. Procuradora, ayer supimos aquí en Blue Radio que la Secretaría Jurídica de Presidencia prepara un proyecto de acto legislativo para, si no acabar la Procuraduría, sí reformarla y quitarle absolutamente los dientes disciplinarios. ¿Qué opinión le merece esa decisión que ha tomado el gobierno y que seguramente presentará en los próximos días? Ricardo, yo sigo siendo una respetuosa del ordenamiento jurídico. Hoy, la Procuraduría tiene las competencias. Sí, con posterioridad. El Congreso, que esa es otra discusión, mediante acto legislativo. La discusión es si el Congreso, si mediante un acto legislativo se puede cambiar una decisión de la Asamblea Nacional Constituyente, o si tiene que ser una Asamblea Nacional Constituyente la que cambie las competencias de la Procuraduría. Las que vengan hay que respetarlas, me gusten o no me gusten. Hoy las competencias son mías y las tengo avaladas por la Corte Constitucional. Está la Asamblea Nacional Constituyente y está la Constitución que me lo ordena. Si mañana lo cambian, yo tengo que respetarlo. Esa es, me guste o no me guste. Y ya habrá en su momento las discusiones. ¿Cuál es la discusión de fondo en ese punto? ¿Es suficiente un acto legislativo para cambiar una decisión de la Asamblea Nacional Constituyente? ¿O se necesitará una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar las competencias de la Procuraduría? Esa es la gran discusión. Y la otra distinta a esa es la de crear un estatuto disciplinario siguiendo las reglas de la sentencia de la Corte Constitucional. Pero, procuradora, me da la impresión de que usted está sugiriendo a la Procuraduría solo la pueden acabar vía Asamblea Constituyente. No. Nosotros acataremos lo que se diga, pero esa es una discusión que ya se ha planteado desde que salió la sentencia de la Corte Interamericana, que será objeto de discusión en su momento. Esa ya surgió a raíz de la sentencia. Esa está que surgirá con posterioridad. Ahora lo que hay es Procuraduría competente para sancionar, Consejo de Estado estudia la verificación de la actuación de la Procuraduría y se ejecuta luego la decisión del Consejo de Estado, y la sentencia de la Corte Constitucional nosotros las vamos a acatar. Yo no puedo salir con el presidente de la República a decir que voy a romper la democracia y el Estado de Derecho y que no lo voy a acatar. No, hay que respetarlo.
lo que venga hay que respetarlo. Sí, procuradora, déjeme hacerle una pregunta final sobre lo que viene a partir de hoy, porque el país yo creo que está un poquito estupefacto, aunque es un tema claro de técnica jurídica, pero también está recibiendo por otro lado dos mensajes. Uno del presidente diciendo: yo no acato la decisión de la Procuraduría porque hay unas normas internacionales desde el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces el presidente Petro dice: no reemplazo los alcaldes o gobernadores o quien sea que la Procuraduría sancione. Y la Procuraduría, usted, doctora Margarita, diciendo: el presidente tiene que acatar. Y la decisión está en firme y la decisión no ha sido revocada por esa carta del presidente Petro. ¿Hay árbitro en esta pelea? ¿Quién toma la decisión final? No sé si valga alguna aclaración de la Corte Constitucional, si usted ha pensado decir, bueno, validemos esto de alguna manera. Mira, Néstor, es tan claro todo. La pelea no es conmigo, ¿sí me explico? Las decisiones en Colombia siempre las toma, cuando hay conflictos, la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ya lo dijo, no soy yo como Procuraduría que estoy diciendo que quiero hacer lo que yo quiero, es la Corte Constitucional, y lo voy a decir en palabras para que me lo entienda todo el mundo. Es un tema en donde el presidente, porque no le gustó la decisión, no quiere cumplir el ordenamiento jurídico colombiano y quiere irse a cumplir al internacional. Imagínense, un presidente de la República, que es la máxima autoridad que debe hacer cumplir y regir el Estado y la democracia colombiana, no le gustó la decisión, entonces dice que no la acepta y se va a lo que dice la Corte Interamericana. Es así de grave. Un presidente de la República atacando directamente a la rama judicial, imagínense ustedes, y desconociendo las reglas de un Estado de Derecho. Entonces, ¿qué se puede esperar para el ciudadano común cuando el presidente de la República desconoce una regla que está clara? Yo no estoy diciendo que quiero cumplir una o no, o que quiero hacer lo que a mí, lo arbitrario mío, lo que me dé la gana, no. El mensaje aquí es claro, el presidente está diciendo: yo hago lo que quiero y yo no voy a acatar lo que no me gusta. Esta es la situación tan grave que estamos viviendo y el pueblo colombiano tiene que tener claro eso. El presidente no puede, porque entonces mañana el presidente va a decir que no le gusta la decisión de la Fiscalía o de la Corte Suprema de Justicia, y como no le gusta, la desacata. Así la Corte Constitucional haya dicho que la decisión de la Fiscalía, de la Corte Suprema o de cualquier autoridad es correcta en nuestro país. Es que esto es inaudito. Es la primera vez que un presidente de la República desconoce una decisión y el principio de colaboración armónica y desconoce las reglas del país. Pero entonces, procuradora, sí. La respuesta es entonces sí. Usted está esperando que en las próximas horas la Corte Constitucional se pronuncie y le recuerde al presidente que hay que acatar lo que ya hay. No sé si lo hará la Corte Constitucional. Yo respeto la autonomía y la independencia de poderes. Estamos esperando la sentencia completa para estudiarla, que debe salir próximamente, ¿no es cierto? Yo no puedo pedirle a la Corte que salga o no salga. La decisión debe salir próximamente. Lo que es inaudito es que un presidente de la República diga que no va a acatar la decisión de la Corte Constitucional, que salió en febrero. Salió el comunicado, que es obligatorio, y salió el resuelve a la decisión. Y en el resuelve dice: la Procuraduría es competente para hacerlo. Y el presidente dice que desacata. Sí, procuradora. Dicho eso, la posibilidad está dentro de las posibilidades de la Procuraduría, por ejemplo, ir a la Comisión de Acusaciones y denunciar al presidente por desacato. No es la vía adecuada seguir controvirtiendo y seguir confrontando si el presidente está incumpliendo o está incurriendo en un delito por no acatar las decisiones de la Corte Constitucional. Será la comisión de oficio que analice el tema o los ciudadanos que determinen si eso es un delito y vale la pena irnos frente a eso. Lo que es claro es que el presidente de la República, al momento de posesionarse, le juró al país que iba a cumplir la Constitución y las leyes de nuestro país. Y está incumpliendo la Constitución y las leyes de nuestro país, está incumpliendo su juramento. ¿Qué puede pensar un ciudadano del común, el ciudadano de a pie, cuando ve que un presidente de la República está dando el ejemplo de incumplir las reglas constitucionales de nuestro país, que juró cumplir cuando se posesionó? Esa es la preocupación, y por eso es que tuve que salir, porque no soy persona de confrontaciones, sino trato de arreglar todo de la mejor manera posible.
Sí, pero procuradora, más allá de que haya eventualmente particulares u organizaciones o de oficio la comisión de acusación investigue eventualmente la conducta del presidente Uribe, a la Procuraduría, al presidente Petro, perdóneme, la Procuraduría no estaría, digamos que, en la obligación o no tendría el deber de pedir que se investigue este desconocimiento de la ley por parte del jefe del Estado, si hay un abierto y flagrante desconocimiento de las decisiones del Ministerio Público. Es que el presidente dice no está desconociendo al Ministerio Público, está desconociendo la Corte Constitucional. Es que quiero hacer esa claridad. El presidente, nosotros estamos cumpliendo nuestras decisiones. Es que, vuelvo y les digo, separo. La suspensión del alcalde se hace. Y si el alcalde se pone a ejercer a pesar de estar suspendido y notificó la suspensión, le compulso copia inmediatamente a la Fiscalía y le abro investigación disciplinaria. Mi función de Procuraduría está cumpliéndose. El presidente se le pidió oiga, hay un problema de gobernabilidad en Riohacha, es un problema de él. Hay un problema de ingobernabilidad en Riohacha y mire cómo lo resuelve, y nosotros en colaboración armónica le pedimos, hombre, encargue, pero eso no es de la Procuraduría. Donde el alcalde de Riohacha se reintegre, ténganlo por seguro que nos toca actuar. Debemos hacerlo, es nuestro deber funcional. El tema del presidente de una carta que manda a la Procuraduría diciendo que desacata, que no va a cumplir, una simple carta que le manda a la Procuradora y una noticia pública diciendo que desacata el ordenamiento jurídico colombiano y las decisiones de la Corte Constitucional, esa carta no tiene ninguna incidencia para la Procuraduría. Nosotros seguiremos sancionando. Ya verá la comisión de acusaciones si esa carta originaría algún problema penal o disciplinario, o ya verán los ciudadanos cómo analizan esa carta pública, porque es una simple carta, el presidente no me puede dar órdenes a mí. Sí, pero fíjese... Pero fíjese, procuradora, que usted dice en el evento de que se reintegre el alcalde de Riohacha, el señor José Ramiro Bermúdez. Lo que pasa, procuradora, es que ya está reintegrado. Ayer grabó un video desde las oficinas diciendo que ya estaba en ejercicio. ¿La Procuraduría tiene pensado algo frente a esta actitud, frente a la decisión de reintegrarse después de la carta del presidente Petro, el alcalde Bermúdez? María Camila, yo vi, la Procuraduría tiene ya el video. Él dice que se va a reintegrar. Ya la delegada correspondiente está haciendo las actuaciones que tiene que hacer. Ya estamos en eso, analizando. A ver, yo lo que quiero decirle al alcalde de Riohacha es que no se equivoque. Él continúa suspendido y la carta del presidente de la República no le revoca, ni anula, ni le quita efecto a la decisión de suspensión de la Procuraduría. Aquí el principio de separación de poderes existe. El presidente no puede ordenarle a la Procuraduría que no suspenda. Esa carta no tiene ningún efecto para la Procuraduría. Que no se equivoque, se está exponiendo seriamente. El alcalde de Riohacha sí lo hace. Hoy vamos a ver qué pasa. En eso están nuestras delegadas y nuestros funcionarios de la Procuraduría muy pendientes. La carta es un anuncio público y un mal ejemplo del presidente diciendo que desacata el ordenamiento jurídico colombiano. La Procuraduría está clara. Nosotros seguimos actuando. Sí. Procuradora, yo creo que es tan grave que yo diría aquí que esa carta del presidente está retando a la rama judicial. Está retando a la rama judicial nuevamente y desconociendo a la democracia y el Estado de Derecho en nuestro país. Sí. Es un reto público que ha hecho con esa carta. A mí no. Esa carta no nos hace a nosotros ninguna... Nosotros somos autónomos independientes del presidente. Procuradora, y en los casos de destitución, en los cuales es aún más compleja la situación, que parecería que allí, digamos que al menos está en mayor discusión lo que hay en torno a las sanciones por parte de la Procuraduría, ¿cómo se actuaría en estos casos? Porque No, la presidencia, digamos, si se destituye un gobernador o un alcalde por parte de la Procuraduría mañana, ¿eso no termina siendo un saludo a la bandera si el presidente de la República no lo ejecuta? No, Ricardo, vuelvo y separo. Si se destituye a un gobernador o a un alcalde, a un electo popularmente por parte de la Procuraduría y el Consejo de Estado avala la decisión, se ejecuta la sanción. El gobernador tiene que salir de su cargo o el alcalde. Ahora, si el presidente no quiere nombrar el reemplazo del gobernador, eso es un problema de gobernabilidad y de generación de caos
y de incumplimiento del ordenamiento jurídico del presidente, y se buscará otra forma de hacer el reemplazo. Pero ese gobernador no puede seguir ejerciendo. Como ejerza el gobernador luego de estar ejecutada la decisión por el Consejo de Estado, hay un abuso de autoridad, porque es un particular que está abusando en el ejercicio de una función pública, está ejerciendo abusivamente una función pública, y eso tiene una investigación penal y habrá que denunciarlo ante la Fiscalía, y tendrá otra investigación. ¿Denunciar a quién, procuradora? Al gobernador en caso de que no cumpla la sanción de destitución. Me explico. Un gobernador cualquiera condenado y destituido en su condena, ordenar la destitución del cargo e inhabilitado, el Consejo de Estado la avala y determina que estuvo bien la decisión de la Procuraduría. Sí. Ese gobernador inmediatamente queda en firme la decisión del Consejo de Estado, tiene que salir. Esa intervención del Consejo de Estado es la que es nueva para validar las decisiones de la Procuraduría. Hasta el momento, ¿el Consejo de Estado ha tomado alguna decisión en decisiones de la Procuraduría? En virtud del trabajo de colaboración armónica, hemos conversado con el Consejo de Estado y hemos decidido que es mejor esperar el contenido completo de la sentencia para empezar a enviarles las decisiones sancionatorias contra electos popularmente. Y creo que es una decisión correcta, y así le da tranquilidad a la ciudadanía. Estamos esperando la decisión. Debe salir la próxima semana. Eso nos dicen, estamos esperando. Esa va a ser clave. Eso dicen mientras llega esa decisión, procuradora, nos quedamos aquí, unos con el presidente y otros con su línea de pensamiento, con su posición, en la pelea inédita en la historia política de Colombia, ¿verdad? Sí, pero no conmigo, aclaro. No, yo sé que usted me ha dicho que no es con usted, sino con la Procuraduría. Yo tengo una visión un poquito diferente. Con la justicia también. Pero, procuradora, ¿sí? ¿El caso del gobernador de Chocó no es similar al caso del alcalde de Riohacha? No. ¿Cuál fue la destitución? Pues no, el gobernador de Chocó está suspendido, y a pesar de estar suspendido, el señor llevó a un cerrajero, cambió las guardas y se volvió a sentar en el sillón, a pesar de que tiene una sanción, tiene una suspensión. Y no se nombró digamos, el gobierno tampoco actuó en ese caso. No se conocía la carta del presidente Gustavo Petro, pero de hecho lo hizo. El gobierno no actuó y simplemente siguió adelante. Pero ojo, es un tema distinto, ¿no? El gobernador tenía una detención penal. Es un caso de la Procuraduría General de la Nación. Aquí es una suspensión provisional, allá es una detención preventiva, que se había vencido los tiempos, y entonces acuérdense los términos de que si en un año no se abre a juicio, tiene que levantarse y quedar libre el detenido. Y es un tema penal distinto, ¿no? Entonces se venció el año y ahí vino el problema de si te podía reintegrarse o no, pero es un tema penal, es distinto. Lo del gobernador. Parecido es el Rodolfo Hernández y el alcalde Dau. Son parecidos, que están en primera instancia, pero nosotros, respetando la Corte Interamericana, porque así nos lo ordenó la Corte Constitucional, ellos tienen derecho a una apelación y luego al Consejo de Estado. Hasta que no pasen instancias y no produce efectos la decisión sancionatoria. Sí, procuradora, usted me da la impresión de que se está ocupando allí, está llegando a algún lado. Procuradora, ¿hay una sanción? Sí. ¿Hay otra que venga hoy? Me dicen desde la Procuraduría que vienen sanciones de otros funcionarios elegidos popularmente en estos días. Nosotros sancionamos en primera instancia al gobernador del Bichada por una contratación que hizo, unos contratos que le dio a uno de su campaña, y emitimos pliego de cargos frente al alcalde de Cali, pero no, nosotros seguimos cumpliendo nuestras funciones. Esa es la orden de la Corte Constitucional, que ejerzamos y sigamos investigando. En este país, la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de darle competencia a autoridades no penales, por ejemplo, pérdida de investidura del Consejo de Estado, y ahí viene mi pregunta, aprovecho. Entonces, el presidente tampoco va a acatar las decisiones del Consejo de Estado de pérdida de investidura, donde le quitan la calidad de congresista a un senador o a un representante. Entonces tampoco la va a respetar porque no es penal. Es que esto tiene tiro largo, tela que cortar. Tiene muchas bandas este billar. Claro, porque es que la Asamblea Nacional Constituyente determinó, es que era tanta la gravedad de la corrupción en este país antes de los años 90, que la Asamblea Nacional Constituyente dijo, hombre, el juez penal únicamente
como lo dice la convención, no es suficiente. Tenemos que ser más fuertes en este país para luchar contra la corrupción y por eso dijo Consejo de Estado. Ahí le damos una acción de pérdida de investidura. Es un tema disciplinario. El presidente tampoco va a decir que acata esa orden. O, por ejemplo, el presidente puede decir mañana que si la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que no es juez penal tampoco, desacata todo lo que no sea juez penal, no puede acusarlo ante el Senado. Porque si lo acusa ante el Senado y le abre una investigación disciplinaria o cualquier cosa de esas, él va a decir que no la acata, que es lo que está diciendo, porque no es juez penal. Esto es delicado, por eso hablo de ataque a la democracia y de un principio grave de ruptura de la democracia y el Estado de Derecho, porque eso va para allá. Ojalá y no pase, porque yo no quiero que nuestro presidente tenga que estar afectado por algo. Ojalá y eso no ocurra, pero ojo con esto, que eso va para allá. Que ojalá, perdóneme que no le entendí, que ojalá no ocurra, ¿qué, procuradora? Que ojalá no ocurra ninguna investigación contra el presidente de la República, porque eso es catastrófico para todos, pero en nuestra estructura constitucional... El único organismo que puede investigar al presidente es la Comisión de Acusaciones. Pero no es juez penal. Que no es un juez penal. Entonces, digamos, trayendo la carta de las últimas horas, el presidente lo que podría hacer eventualmente es no reconocer a la comisión de acusación porque no es un órgano penal. Y como no se puede sancionar a un funcionario elegido por voto popular por parte de una autoridad que no es penal, mejor dicho, entonces podría acogerse a esa mejor dicho, petición. Procuradora, el lío tiende a crecer. Es que el problema es claro. El presidente cuando dice que solo acata la sentencia de la Corte Interamericana, es decir, que solo un juez penal puede investigar y sancionar a un funcionario electo popularmente, está rompiendo toda la estructura colombiana. La Comisión de Ética del Congreso no podría suspender o sancionar a un congresista. La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes no podría investigar al presidente porque tampoco es juez penal. La pérdida de investidura del Consejo de Estado tampoco la va a acatar el presidente porque no es un juez penal. La revocatoria de inscripción de candidatos electorales a puestos públicos tampoco podría entonces acatarle al presidente porque no es un juez penal. Y te podría dar muchísimas situaciones en donde la estructura de la Asamblea Constituyente dijo que hay autoridades que no son jueces penales que sí pueden sancionar a funcionarios electos popularmente. Ese es la peligrosidad del mensaje del presidente cuando dice que solo acata la sentencia de la Corte Interamericana. Ese es el peligro. Esta es la versión. Escuchan ustedes a la procuradora Margarita Cabello. Son las 7 de la mañana, 59 minutos. Le agradezco aceptar este diálogo, procuradora, hoy que el país está intentando digerir la magnitud del lío, del desafío que hay institucional en Colombia. Le agradezco y le deseo un feliz día, procuradora. Gracias, Néstor. Un abrazo para todos.